Hola a todos, estoy aquí de nuevo. Ya sabéis que me gusta hacer muchas cosas, aunque no soy experta en nada, pero bueno, aquí estoy para enseñaros, que me gusta enseñar lo que hago y por si os puede ayudar. Hola a todos, estoy aquí de nuevo con un nuevo proyecto que me ha dado mi hija, que ha comprado esta funda de lámpara, la ha comprado en Ikea creo, y ahora dice que se lo ponga de macramé todo alrededor. Es la primera vez que lo hago y lo voy a grabar por si sale medio regular, por si os puede ayudar. Entonces el hilo que le voy a poner para hacer los cordones es hilo de Casasol bambú. No sé tampoco el resultado que me va a dar. Es todo para empezar. Y como yo no entiendo muy bien dónde está el mecanismo de encendido, pues entonces no quiero interferir aquí arriba, no quiero ponerle las cuerdas ahí, sino que voy a empezar aquí alrededor, sin tocar ahí, por si acaso luego interfiere. Le voy a hacer aquí un nudo para empezar, un nudo normal. Otra vez. Y ahora voy a ir alrededor. Alrededor. Tiro bien. Y otra vez alrededor. Ahora no corto porque puede entrar bien el ovillo, no lo corto. Otra vez alrededor. Ay, que se me ha liado. Hay que tener cuidado. Alrededor. 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 Que esté bien tirante, creo que es mejor. Y continúo. Alrededor. 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 Y así voy a ir, voy a hacer tres veces. Antes de ahí, y ahí le voy a poner las otras cuerdas. Para que no toque aquí, en el borde. Bueno, pues simplemente así, esto me va a servir para sujetar las cuerdas. Una vez que le pongo aquí las cuerdas, pues voy a cortar las otras que voy a enganchar ahí. Y para eso mido lo que mide la lámpara a lo largo. En este caso son 40 centímetros, 15 pulgadas y media. Y se multiplica por 3. Entonces, 40 por 3, 1,20, 1,20 m. Pero como se cortan dobles, pues serían 2,40. Pero como esto no es recto, sino que va haciendo así, yo le añado 2,40, 3 poco. Yo lo redondeo, le voy a poner 4 metros. Es que me gusta echarle de más. La verdad que si no queréis desperdiciar, normalmente es triple, pero yo lo voy a hacer, como no lo he hecho nunca, yo creo que lo voy a hacer, voy a cortar hebras de 4 metros. Os voy a enseñar cómo mido las cuerdas, sobre todo para el macramé. Entonces lo agarro con la mano derecha, el hilo, lo estiro así, el otro me lo pongo en el hombro y esto es equivalente a 1 metro. Después lo agarro donde he terminado, lo vuelvo a estirar, si quiero más metros, lo estiro, ¿veis? Desde la punta, estirando también
hasta aquí. Lo podéis medir, comprobar primero, a ver si en vuestro cuerpo es 1 metro, pero yo lo mido siempre así. Entonces otra vez lo agarro, vuelvo a tirar y ahora lo hago despacio para que lo veáis, pero eso lo hago deprisa y puedo medir un montón de metros. Este método para medir cosas de milímetros no vale, pero para cortar las cuerdas de macramé, por ejemplo, es estupendo y para muchas cosas más. Bueno, pues ya le he hecho 3 vueltas y ahora voy a enganchar ahí los nudos, que podía haber continuado. Esta es una de una amiga mía, una foto de una que tiene una amiga mía, y veis como con ese mismo punto envolviendo quedaban bonitos. Lo que pasa que es que esto es muy largo y por eso voy a variar un poquito, me ha servido para empezar. Entonces, pues con los 4 metros, ahora los doblo por la mitad y ya van a ser 2 metros, los doblo por la mitad, los igualo y ya los voy a colocar. Lo meto por dentro, así, y ahora por ese hueco voy a introducir los hilos, estiro y ya tengo uno. Aquí he puesto 5, no sé si serán bastantes, por lo menos para empezar 5 parece que están bien. Y luego la hebra que al final le hice otro nudo, pues la voy a ir recogiendo también para que no se quede ahí suelta, la voy a ir recogiendo también, así. Y una vez que tengo los 5, como voy a tener muchos nudos y muy largos, los meto cada 5, los meto en una bolsa y le lío una gomilla, estas que venden en los 20 duros, bueno, en toda 1 euro, los 20 duros se llamaba antes. Bueno, y entonces ya pues ahí voy colgando y si voy trabajando con esta parte, pues los otros no están arrastrando los nudos, se quedan ahí en las bolsitas. Es un invento mío que me ha dado muy buen resultado. Y entonces cuando estoy trabajando macramé y los hilos no se ensucian, porque claro, se tarda mucho en hacer los nudos y si estás trabajando en una parte, la otra se queda sin hacer. Bueno, voy a hacer otro por si no habéis visto cómo se hace. Primero igualarlo por un pico, juntarlo, igualarlo y entonces ya se va tirando y donde está el bucle lo introducimos por debajo. Esto es una idea porque cada lámpara se da de una manera, tendrá una forma. Entonces, a ver qué me sale. Y ya está, ya tengo otro nudo. Esto hay que tener paciencia, y hasta 5, y así todo alrededor. Ahora voy a separar las hebras, 5 por un lado y 5 por otro, de cada lado, en cada espacio que hay aquí, 5 y 5. Esta de aquí va a ser la guía hacia la izquierda y las otras las voy recogiendo una por una y voy haciendo los nudos así, por encima, por medio. Hago un nudo, como tiene que ser doble, hago otra vez igual, por encima y por medio. Ahora con el siguiente, igual, por encima y por medio. Se lo iba a llevar que lo viera mi maestra de macramé, pero no me atrevo porque me iba a reñir, porque he gastado mucho hilo y lo he hecho quizás demasiado largo. Por eso no me atrevo ahí a que me riña.
Bueno, voy a hacer así, sigo con todas las hebras igual. Ahí y ahí. Ahí, otra vez, encima y por debajo. Bueno, ya he hecho esta parte. Ahora voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Esta va a ser la guía. La recojo con la mano derecha y las demás las separo que no me confunda. Esta primera la paso por encima y por medio. Y voy a hacer doble. Cada hebra se hacen 2 veces. Ahora la siguiente. Otra. Y otra. Otra. Y otra. Tenía que haber hecho más redondito. Hay que apretar, es que no quería apretarle mucho, pero hay que apretarle porque se quedan más bonitos. Se quedan más bonitos si le aprieta. Bueno, pues lo mismo en todos los lados. Aquí tenía... ¿Veis? Aquí ya lo he hecho. Este no me ha quedado bonito. Anda, que mi maestra si lo viera. Hay que apretarle bien. He deshecho los puntos que no estaban muy apretados y los he apretado porque como si mi maestra estuviera delante y me dijera, no, así no se hace. Bueno, ahora voy a hacer un nudo plano con estos 4 de aquí de en medio. Los 2 de en medio sirven de guía. Lo voy a separar un poquito para que lo veáis, quizás está demasiado cerca. Ahí. Entonces voy a hacer un nudo plano. Hago así. Este lo meto por debajo. Y hago un nudo. Ahí. En medio. Y ahora por el otro lado. Así. Por debajo. Y por medio. Bueno, pues doy por supuesto que sabéis hacer estos nudos. Bueno, ahora hago... voy a juntar este de aquí de la izquierda con este de la derecha y voy a hacer un nudo plano y como el alambre este como si fuera la guía. Entonces hago así, lo pongo así, no, me confundo con esta hebra, así. Este lo meto por debajo y por detrás como si fuese la guía, el alambre, y hago un nudo y ahora por el otro lado. No se queda bien cerrado hasta que no le haga por el otro lado. Y ahí. Ahora, ya está hecho. Ahora me parece que voy a hacer otro para que se tape bien los agujeros con las mismas hebras. Otro nudo plano. Ahí. Y ahora por el otro lado. Bueno, pues mientras más tape esto blanco mejor. Y ahora voy a hacer hacia el otro lado. Esta va a ser la guía y voy a ir hacia el centro, atrapando estos 4 hilos.
Esos 5 los pongo en este lado y ya trabajo con 5. Esta es la guía y estos 4 los voy a envolver. Esta es la guía. Paso por encima y por medio. Así, uno. Y otro. Ahora con el siguiente hago lo mismo. Uno. Y otro. Y el siguiente también. Uno. Y otro. Y el último. Uno. Y otro. Y ahora con este lado hago lo mismo, pero hacia el lado contrario. Y así lo voy a hacer todo alrededor. Pues quedará así. El nudo plano lo he intentado hacer en el medio. Esto al final le tengo que añadir más hebras, porque como aquí es más ancho, pues es imposible. Entonces aquí al final, no sé, esto le voy a hacer un nudo plano aquí. Aquí con estos 4. Es que como tiene pocas hebras para la anchura que tiene, pues no sale todo lo bonito que tenía que salir, pero es que no sé si voy a tener bastante. El miedo es que no voy a tener bastante. Bueno, voy a hacer ahí un nudo plano, ahí que no me ha salido bonito, ahí. Y ahora por el otro lado, con esas 4 de en medio. Y ya no puedo seguir haciendo vídeo porque ocupa mucho espacio. Tardo 1 hora en subir 20 minutos de vídeo, tardo un día entero en subirlo en mi ordenador, que es del 1990 por ahí. Mi ordenador está ya un poco obsoleto. No me ha salido bonito. Bueno, lo voy a hacer de nuevo. Por ahí un nudo plano quedaría bonito, pero no está bien hecho. Lo voy a hacer de nuevo.